vamos a los datos, que al final y al cabo es lo único que importa. Uno puede mentir a todo el mundo durante un tiempo. Uno puede mentirle a unos pocos durante un largo tiempo. Lo que nadie puede es sostener una mentira durante toda la vida y que todo el mundo te crea esa mentira. Eso es imposible. Tarde o temprano las mentiras se caen. Hoy te voy a mostrar con pruebas y documentos lo que oculta Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la dueña de La Libertad Avanza en Cava, la mujer que maneja todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que está haciendo negocios millonarios con la lista de candidatos, la que está metiendo a ex larretistas, a ex kirchneristas y a timberos y negocios oscuros en la lista. Pero para hablar de Pilar Ramírez, primero tenemos que preguntarnos ¿quién es Pilar Ramírez? Abogada por la Universidad del Salvador, con un posgrado en políticas públicas de Flaxo, Ramírez nació en Zárate hace 48 años. Néstor, su padre, tenía una inmobiliaria y su madre era maestra. Su hermano Rodrigo también es abogado. Su primer trabajo fue en Renault, una pasantía a la que accedió, según ella, por tener el mejor promedio. Pero durante un desayuno, Pilar Ramírez conoció a alguien clave en su trayectoria como funcionaria. Porque Pilar Ramírez, por más que te hable del Estado pequeño y de no vivir del Estado y de la casta, Pilar Ramírez es casta y es una vividora del Estado. O sea, si vos comparás los años que tuvo en el sector público y en el sector privado, por muchísimo le gana el del sector público. Quien le dio el primer paso a Pilar Ramírez, la primera mano para que ingrese al Estado, fue María Laura Leguizamón, que acababa de ingresar a la legislatura porteña por Encuentro por la Ciudad, el frente conformado por Gustavo Vélez y Domingo Cavallo. Leguizamón la convocó a su equipo de asesores, donde revistaban otros jóvenes que buscaban proyectarse en la política, como por ejemplo Federico Salvay, que años después fue jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, y su esposa, Carolina Stanley, que tiempo después en el futuro sería ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri. ¿Quién había organizado ese desayuno? Bernardo Neustadt, el periodista ícono de los 90 y el menemismo, que por ese entonces despuntaba el vicio de armar desayunos grupales con jóvenes interesados en la política y su verba, y que por algún motivo le parecían interesantes. Y desde el año 2003, Pilar Ramírez se convierte en una férrea militante kirchnerista. Ese año, en el 2003, cuando Vélez se convirtió en el efímero ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ella se sumó al equipo del secretario de Justicia, Abel Ortiz de Fleitas, un ex juez federal, un ex funcionario menemista y un ex legislador porteño por el cabalismo. Ese trabajo a Pilar Ramírez le duró pocos meses, porque Leguizamón volvió a convocarla, ahora como su jefa de asesores, cuando desembarcó en el Senado de la Nación y comenzaba, como tantos otros peronistas, a transitar el camino hacia el oscuro kirchnerismo. Y acá quiero que hagamos un paréntesis porque ahora viene lo oscuro de Pilar Ramírez. Paralelamente, en esa época, Pilar Ramírez era una ferviente defensora de la lucha palestina y del grupo terrorista Hamás. En esa época, paralelamente, mientras crecía dentro del kirchnerismo, ella se empezó a convertir en una ferviente defensora de la lucha palestina y del grupo terrorista Hamás. Tanto es así que apoyaba, acompañaba y militaba por el entonces embajador de Palestina en Argentina, el señor Suhail Hani Daher Akel. Ahí la estamos viendo en una de las tantas charlas que dio con este polémico embajador. Esa es Pilar Ramírez, la que hoy grita libertad. Es raro gritar libertad con la bandera de Palestina, ¿no? Raro gritar libertad defendiendo un grupo terrorista asesino que busca la destrucción no solo de un país, sino también de un pueblo. Rara la libertad de Pilar Ramírez. Pero la cosa no queda ahí porque miren lo que declaraba el embajador palestino amigo de Pilar Ramírez, Suhail Hani Daher Akel, al diario Clarín cuando dejaba su cargo en Argentina. Ahí en la nota el embajador aclara que estaba directamente relacionado con el líder terrorista Yasser Arafat de la Organización para la Liberación de Palestina,
conocida como la OLP. Para quienes no saben, Arafat estaba directamente relacionado con los crímenes de la organización Septiembre Negro. Yo quiero que presten atención a ese pequeño fragmento de la nota de Clarín de este polémico embajador, como mínimo polémico, porque es terrible la parte cuando el embajador dice tener objetivos comunes con Hamás. O sea, si yo no entiendo mal, no solo la destrucción del Estado de Israel, sino también la de todos los judíos del mundo. Muy raro el embajador amigo de Pilar Ramírez, hoy libertaria. Qué pintoresco todo, ¿no? Podríamos ponerle de alias Pilar la mata judíos Ramírez. A mí me da un poco de vergüenza parte de la colectividad judía en Argentina que no le pide explicaciones a Pilar Ramírez. Claro, para un sector de la comunidad judía en la República Argentina es mejor olvidar, ¿no? Total, como hay algunos integrantes de la comunidad que están haciendo negocios con el gobierno, mejor miramos para otro lado. Me parece raro el silencio de la Daya haciéndose la boluda. Qué raro, ¿no? Se deben hacer los tontos en la Daya por los negociados que hay entre algunos integrantes de la comunidad con el gobierno. Porque yo, entre Pilar Ramírez y la pro Hamás de Vanina Biasi y la pro Hamás Pilar Ramírez, no encuentro ninguna diferencia. ¿No tendría que tener un repudio esta imagen? Volviendo a la época kirchnerista de Pilar Ramírez. Ramírez caminó los pasillos de la Cámara Alta entre 2004 y 2006 cuando volvió a hacer las valijas y cambió de jurisdicción. Asumió un cargo en Provincia Seguros en la gerencia de Asuntos Institucionales. Meses después fue designada en el VAPRO al frente del área de Responsabilidad Social Corporativa. Mira el archivo. Y en nuestro programa número 150, Horacio, nuestra invitada es la señora María del Pilar Ramírez, abogada, especialista en gestión de políticas sociales, coordinadora de responsabilidad social corporativa del Banco Provincial. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Y bueno, el banco tiene una fuerte tradición social vinculada sobre todo a la provincia de Buenos Aires, que es donde tiene su centro de acción, pero desde la gestión de Guillermo Franco lo que hemos decidido es encarar una política de responsabilidad social y poder ir ordenando y sistematizando todas las acciones que el banco viene haciendo con todos sus públicos de interés, sus empleados, la comunidad, el medio ambiente, generando inclusión, compromiso, confianza, y esos son básicamente los pilares. Claro. Y estamos tratando de ir reemplazando los bolsones de comida por un instrumento de inclusión que es la tarjeta de débito de alimentos, en la cual ellos pueden elegir los productos que van a consumir. Entonces nos parece una política muy importante de inclusión, y la idea es seguir creciendo con una meta que ha puesto el presidente de 10.000 para el año que viene. Ajá. Cómo sonreía cuando decía el presidente, ¿no? Néstor Kirchner, qué simpática. En ese momento de la entrevista, Provincia de Buenos Aires vivía un cambio de época. Felipe Solá dejaba la gobernación y asumía Daniel Scioli. Ramírez no registra esos nombres en su currículum. Tampoco el de Florencio Randazzo, último ministro de gobierno de Solá, con el que la asocian quienes la recuerdan de esos años. Aerolíneas, la Cámpora y el juicio millonario. En cambio, sí reconoce Pilar Ramírez que fue el hoy intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alac, el que la convocó a trabajar en Aerolíneas Argentinas cuando el kirchnerismo estatizó la compañía y nombró a Alac como su presidente en 2008. Me llamó porque era buena laburando, declaró Pilar Ramírez. Ramírez permaneció en la línea aérea de bandera desde el año 2008 hasta el año 2016. En esa época, a Ramírez se la podía ver al lado de la Cámpora y del ultracristinista Mariano Recalde. Cabe recordar que la Cámpora, de la mano de Recalde, condujo la compañía Aerolíneas Argentinas entre el año 2009 y el año 2015. Era tan cercana Pilar Ramírez a Mariano Recalde que hasta aparecía en los videos. Que ese señor que está sentado ahí, que se llama Mariano Recalde, no lo puso el Espíritu Santo, lo nombró esta presidenta. Y de la mano de Recalde llegaron todos los demás. Entre ellos Axel Kicillof, que desembarcó en la empresa con la promesa de un ambicioso plan de negocios. Ni Recalde ni Kicillof tienen experiencia
en el mercado de las líneas aéreas. El mercado de las líneas aéreas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Qué lindo, ¿no? El pasado de Pilar Ramírez. Aunque Pilar Ramírez no haya militado fervientemente en la Cámpora, era dedo y uña de Mariano Recalde. Y no solo era íntima de Mariano Recalde, mirá la siguiente foto. Ahí la vemos. Ahí está Pilar Ramírez, está Mariano Recalde, mirá toda la gente que la acompaña. Pero presta atención en algo. ¿Quién es la mujer que está entre Mariano Recalde y Pilar Ramírez, a la cual Ramírez abraza con tanto cariño? ¿No sabes? Te lo cuento. Se llama Alessandra Minighelli. ¿Quién es Alessandra Minighelli? Es la esposa de Julio De Vido. Del corrupto y detenido Julio De Vido, el rey del AMPA del kirchnerismo. Mirá la voz a Pilar Ramírez, la que hoy habla de ética, de libertad. No tomen de estúpida a la gente. Por favor. Abrazada a la mujer de De Vido, ícono de la corrupción kirchnerista. Abrazada a Mariano Recalde, ícono de la corrupción kirchnerista, Mariano Recalde. ¿Estamos todos locos? Otro dato, Ramírez llegó a gerente de marketing de la firma Aerolíneas Argentinas en el año 2016, con Mauricio Macri en la presidencia e Isela Constantini al frente de la aerolínea. Pero el trámite fue corto porque en julio de ese año fue despedida y señalada públicamente por manejos irregulares de la millonaria pauta publicitaria. Y como la empresa no ratificó ni formalizó con una denuncia, 7 años después, Ramírez le ganó un juicio millonario por injurias a la firma, además de un juicio por despido. Un juicio que obviamente le pagamos todos a Pilar Ramírez. La salida de Aerolíneas la devolvió al ámbito privado. Se enfocó en la comunicación y en la publicidad, aunque regresó al derecho para pasar por la última piel del peronismo. El albertismo. Porque si algo le faltaba a Pilar Ramírez era ser albertista. Mira, entre marzo del 2021 y junio del 2022... cuando ya colaboraba en la campaña de Javier Milei, Pilar Ramírez trabajó en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, lo que se conoce como ENOSA, para reestructurar el área jurídica. ¿Te suena ENOSA, no? ENOSA, ¿de dónde te suena? Claro, porque es el organismo que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que iba a cerrar bajo la acusación de ser un antro de corrupción. De ahí sale Pilar Ramírez. No más pruebas, sus señorías, ya está. Y ahora el capítulo de kirchnerista, albertista y todos los istas que exista, a libertaria. La hermana del presidente, Karina Milei, reconoce que detrás del respaldo a la legisladora existe una amistad entre familias. Esa amistad entre familias comenzó hace poco, en aquella cena del año 2021, cuando el diputado Milei empezaba a pensar en su aventura presidencial y Karina, su hermana, en el armado para concretarla. Milei ya conocía a un tal Darío Wasserman. ¿Quién es Darío Wasserman? Es el esposo de Pilar Ramírez. Sí, yo también cuando veo estas fotos pido a la vida que por favor no se reproduzcan, pero bueno. Por entonces, Wasserman, en esa época, era presidente de Consolidar, la Sociedad de Garantía Recíproca, SGR, de mayor envergadura del país. ¿Qué hace una SGR? Bueno, básicamente avala créditos que pequeñas empresas solicitan en los bancos a partir de un fondo de garantía que se constituye con aportes de grandes empresas, inversionistas y financieras. En otras palabras, Wasserman conocía a todos los amigos que Milei necesitaba. Tampoco le faltaban vínculos con políticos de todos los colores, desde un macrista como Francisco Pancho Cabrera hasta Sergio Massa. De Chapa también tenía puentes con algunos del sindicato como la UTA, a través de empresarios del sector. Algunas voces discretas en esas filas destacan las partidas de póker que lo tenían como anfitrión a Darío Wasserman.
alias el timbero Wasserman, como le dicen sus conocidos. Hasta entonces, Pilar Ramírez conocía a Javier Milei solo por televisión, hasta que Pilar y Karina se hicieron cercanas, íntimas, en un grupo que incluye a otras mujeres que terminaron accediendo a puestos de relevancia, como por ejemplo la diputada por Santa Fe, Romina Díez. Una vez ya con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, Wasserman fue designado vicepresidente del Banco Nación. Para aquellos que no saben, Wasserman le había conseguido mucho dinero a los hermanos Milei para la campaña. Era hora de que le devuelvan el favor millonario. Con el cargo de vicepresidente del Banco Nación no alcanzaba. Wasserman necesitaba una mano para su mujer que no tenía trabajo desde que se había ido Alberto Fernández. Y según sus palabras, la tengo metida en casa todo el día. Y parece que Wasserman no confiaba mucho en Karina Milei. Y advertido en que Karina es una mujer que no le gusta pagar favores, dicen las malas lenguas dentro de la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Wasserman la habría mandado a filmar a escondidas a la hermana del presidente, y en las filmaciones aparecería Karina Milei contando billetes de los millones que Wasserman les consiguió para la campaña. Otra que la rosadita, ¿no? El golpe interno en la Libertad Avanza. Tras los anuncios de Milei, Karina tuvo uno de sus focos puestos en Ramiro Marra, a causa de la desconfianza que le generó su figura o su comportamiento durante la campaña del 2023. Por eso, a pocos meses de la asunción de su hermano a la presidencia, le ordenó a Pilar Ramírez que le asestara un golpe palaciego al que en ese entonces era el presidente de la Libertad Avanza en la legislatura porteña y que tuvo el acompañamiento de los diputados Lucía Montenegro y Leonardo Seinfeld. Eso generó la ruptura en dos de las bancas libertarias, uno que respondía a Ramírez y otro conformado por Marra, Eugenio Casieles, Jorge Reta y Edgardo Alifraco. Así se daba el golpe palaciego. Tiene la palabra la diputada Pilar Ramírez. Voy a explicar los motivos de la cuestión de privilegio planteada. Con fecha 19 de abril de 2024, tomo conocimiento de una nota presentada con fecha 15 de abril de 2024 por los diputados Ramiro Marra, Edgardo Alifraco, Sandra Rey, Jorge Reta y Eugenio Casieles, en la que informan a la presidencia de la legislatura que por decisión de dichos diputadas y diputada ha sido designado el diputado Ramiro Marra, presidente del bloque de la Libertad Avanza. En virtud de la presentación de esa nota antes mencionada, que le fue comunicada a la presidencia de la legislatura, como respuesta a un pedido de información al respecto presentado por mí, tomo conocimiento de la misma. En tal sentido, con fecha 19 de abril de 2024, yo planteo una impugnación que da origen al expediente 1032 y 2024, el que actualmente se encuentra en trámite ante la Junta de Interpretación y Reglamento, y en honor a la brevedad voy a leer la impugnación que dio origen a ese expediente. Impugna presentación, se hace saber y se dé cumplimiento al reglamento. Señora Presidenta de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Clara Mucio, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidente del bloque La Libertad Avanza, con motivo de la nota presentada por los diputados Ramiro Marra, Edgardo Alifraco, Eugenio Casieles, Jorge Reta y Sandra Rey, con recepción de la Secretaría Parlamentaria fechada el 15 de abril de 2024, de cuyo conocimiento he tomado conocimiento en el día de la fecha. Y como consecuencia de esa solicitud, a tal efecto presento esta impugnación. Teniendo en cuenta que la nota mencionada en el párrafo anterior, los diputados y la diputada que la suscriben se atribuyen la facultad de designar como presidente del bloque La Libertad Avanza al diputado Ramiro Marra, vengo y tiempo y forma a imponer la impugnación a la nota por ellos presentado y su contenido por resultar absolutamente improcedente. ¿Hace falta alguna palabra más? Tras el golpe contra Marra, Ramírez estructuró al, llamemos, carinismo y fue elegida como presidente de la Libertad Avanza porteña y participando en todas las actividades, el jefe, que realizó en la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses con el fin principal de, primero, dividir a la Libertad Avanza,
destruir lo que había armado Ramiro Marra y por el otro lado, arrebatarle progresivamente el poder en la ciudad al PRO. Una lista con negociados, kirchneristas y larretistas. La candidatura a legislador porteño del vocero presidencial Manuel Adorni dejó de manera explícita el dominio de Karina Milei sobre el armado de La Libertad Avanza. Porque detrás de Adorni no es el problema, es lo que está detrás, lo que se esconde detrás del vocero presidencial. Porque detrás de Adorni se ubica una serie de dirigentes que responden a Karina Milei, a Pilar Ramírez, a Darío Wasserman. Todos provenientes de la peor de las castas, de las más oscuras, negociados. Vamos a la segunda candidata, que viene detrás de Adorni. Solana Pelayo, candidata libertaria, es la directora del Banco Nación y responde directamente a Wasserman. Está ahí para completar los negociados que quiere hacer Wasserman, el marido de Pilar Ramírez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego viene, en el tercer lugar, Nicolás Paggox, que es titular de la AVE. Es un exfuncionario ultralarretista y mayordomo del oscuro empresario Eduardo Elstein. Para aquellos que no lo conocen, Elstein es dueño de Media Argentina. Googleen. Es más, pongan en Google, ¿quién es el dueño de Argentina? Fíjate quién te aparece. Elstein financió parte de la campaña del presidente Javier Milei y, obviamente, el ruso Elstein se está cobrando cada dólar a través de negociados con el Estado. Están vendiendo propiedades del Estado, están rematando un montón de cosas que ya van a empezar a salir a la luz. Vamos a la cuarta candidata. Veamos, ¿la conoces? Ahí la vemos, aplaudida por Pilar Ramírez y Karina Milei. Ella es Andrea Fregia. ¿De dónde viene? Bueno, ahora se la conoce como la jefa de despacho de Pilar Ramírez. Pero tiene un pasado bastante oscuro porque viene del kirchnerismo. Es ex asesora ¿de quién? De María Leguizamón, senadora del Frente para la Victoria. ¿Amadrinada por quién? Por Cristina Fernández de Kirchner, que a su vez es esposa de Marcelo Figueiras. ¿Dueño de qué? Del laboratorio Richmond. El laboratorio Richmond al que Alberto Fernández le contrató la producción de la polémica vacuna Sputnik. Y después me querés vender. No. Ahí lo que estamos viendo es la designación de Andrea Fregia. Designación bien nacional y popular. Conclusión de este capítulo. Toda la lista de La Libertad Avanza es para ser negociados con larretistas y kirchneristas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te voy a contar algo triste. Yo sé que cuando digo esto hay mucha gente que se enoja y dice, deja de decir pelotudez, los kirchneristas no van a ganar en Capital. Miren, a como están las encuestas hoy, las más serias, Leandro Santoro, el kirchnerista y amigo de Alberto Fernández, está primero, porque conserva su 30%, 31% de núcleo duro, que van a ir todos juntos. En segundo lugar, está entre el segundo y el tercero, está La Libertad Avanza, encabezada con Pilar Ramírez, con Adorni y toda la mafia que puso Darío Wasserman y Karina Milei, que están escondidos detrás de Adorni. Por ahora, y aunque a la militancia del PRO le duela escucharlo, el PRO está rajuñando el tercer lugar. Todavía no está definido que el PRO vaya a salir segundo. Tiene altas posibilidades el PRO de salir tercero, lo cual sería una bomba si sucede eso, y sería responsabilidad de los dirigentes del PRO que se van a tener que hacer cargo de lo que pasó ahí si sale tercero el PRO. Y en cuarto lugar por ahora estaría Ramiro Marra. Hay un tema ahí con Marra que se está viendo porque no está mal con los números. Y claro, está pasando algo con La Libertad Avanza, que día que pasa, día que hay más desilusionados de La Libertad Avanza que se empiezan a ir con Ramiro en Capital Federal. Pero de igual manera, por más que esté Marra, por más que esté el PRO y por más que esté La Libertad Avanza con todo este cotolengo, los números no alcanzan para ganarle al kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene un núcleo duro de 30-31%. Mientras que el PRO, La Libertad Avanza y Marra van divididos. Porque ese era el plan de Pilar Ramírez. Ese era el plan de Pilar Ramírez. Dividió a La Libertad Avanza y se peleó con el PRO. O sea, todos los votos de derecha, liberales y republicanos están esparcidos.
O los votantes y el porteño que quiere una ciudad mejor le empieza a poner un freno a Pilar Ramírez, o despídanse de la ciudad y después no lloren. Antes de irme, les voy a dejar un regalo. Los fanáticos que seguramente ahora deben estar puteando y que van a votar a Pilar Ramírez y a la lista de La Libertad Avanza, tengan en cuenta que esta esposa de no tiene idea de nada en la ciudad. Es más, Pilar Ramírez es contradecida y queda como una burra por el propio y gran ministro Federico Sturzenegger. Pilar Ramírez no tiene idea de la ciudad y tiene que salir el ministro Sturzenegger a ponerle los puntos. Señoras y señores, las advertencias fueron debidamente presentadas. Alrededor de eso hay un montón de cosas donde yo creo que se puede aplicar la motosierra. Ministerio de Producción Económica, y que lo maneja mi buen amigo Hernán Lombardi, ¿no? Y yo le digo, cerrá todo eso no sirve para absolutamente nada. Hay muchas cosas que la ciudad necesita para seguir evolucionando y estar a la altura de las grandes ciudades del mundo. Como está pasando en Madrid, como está pasando en Málaga. Es irrisorio que la ciudad haya pasado 6 meses sin tener un ministro de Desarrollo Económico. Nosotros estamos en una ciudad donde no tenemos un ministro de Desarrollo Económico, cuando las políticas que hacen al desarrollo de la ciudad, supuestamente para el jefe de gobierno, son importantes. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los emprendedores. Bueno, esas son las cosas que también deberíamos empezar a mirar. ¿Cómo dice? Sin tener un ministro de Desarrollo Económico. Nosotros estamos en una ciudad donde no tenemos un ministro de Desarrollo Económico. Ministerio de Producción Económica, y que lo maneja mi buen amigo Hernán Lombardi, ¿no? Y yo le digo, cerrá todo eso no sirve para absolutamente nada. Nosotros estamos en una ciudad donde no tenemos un ministro de Desarrollo Económico. No me preguntes, solo soy una chica. Ministerio de Producción Económica, y que lo maneja mi buen amigo Hernán Lombardi, ¿no? Y yo le digo, cerrá todo eso no sirve para absolutamente nada. Nosotros estamos en una ciudad donde no tenemos un ministro de Desarrollo Económico. Bien dicho, amiga mía. Boluda total, boluda, boluda, boluda. Nosotros estamos en una ciudad donde no tenemos un ministro de Desarrollo Económico. Boluda total.